Bien, otro ejemplo que me gusta bastante, el ejemplo de las máquinas virtuales a mí me fascina, sobre todo por una transparencia que hay más adelante. No tiene nada que ver con Java, sino que muestra lo flexible que puede llegar a ser una arquitectura, inclusive a veces sin pensarlo. ¿Okay? Y eso es realmente el aspecto interesante, ¿no? Una buena arquitectura es algo que usualmente trasciende en el tiempo. ¿Okay? Es algo que 10 años después nos damos cuenta que podemos hacer algo para lo que no fue diseñado. Entonces eso es interesante. ¿Cuál es la idea de la máquina virtual? Lo pueden ver también como un estilo arquitectónico. La idea es que yo tengo un computador que tiene un hardware particular, y ese hardware particular hay cierto código de máquina que puede correr en ese procesador, ¿okay? Y hay cierto conjunto de instrucciones que pueden correr allí. ¿Ustedes ya vieron sistemas operativos? ¿No? ¿Están en eso? Bueno, esa es más o menos la idea, ese es el tipo de cosas que se aprenden en sistemas operativos. El punto es que cuando ustedes compilan un programa, generalmente lo que están haciendo es generando código objeto que pueden alimentarle al sistema operativo, y el sistema operativo se encarga de alimentárselo al procesador y hacer que eso corra, ¿vale? Pero hay situaciones en las que, por ejemplo, sería deseable emular cierto hardware en otro hardware. O sea, me explico. Por ejemplo, estoy desarrollando aplicaciones para Android. Entonces, quizás yo no quiero sentarme a trabajar con el teléfono directamente, al menos no al principio. Entonces, quizás yo quisiera poder tener en mi máquina un emulador que me salga el teléfono, yo codifique, le suba esas cosas a ese emulador y yo pueda ver el comportamiento de mi aplicación en el emulador sin tener un teléfono. ¿Okay? En el caso de Android, ese emulador existe, es extremadamente lento, por cierto, y pide mucha máquina para poder trabajar adecuadamente, pero no es quizás el único ejemplo. No sé si ustedes conocen, por ejemplo, hay emuladores para las HP, las calculadoras HP científicas. Hay emuladores que ustedes los corren y ven la HP en la pantalla y lo pueden usar. No sé si alguna vez se han puesto a jugar Nintendo en el computador. Hay emuladores donde uno le da la información del ROM y uno puede correr el juego de Nintendo, de Super Nintendo. Y hay varios, hay de PlayStation. Seguramente, sí. Hay de PlayStation, o sea, en fin, van a encontrar generalmente esos emuladores. Por supuesto que si la máquina que estoy tratando de emular es compleja o tiene algunas limitaciones importantes, es probable que el emulador corra muy muy lento, ¿no? Si se ponen a pensar, quizás ese es el caso de Android. La gente de Mac, por cierto, también tiene emuladores para correr cuando uno programa para iPhone y este tipo de cosas, que me han dicho que corren mucho más rápido que el de Android. Cuando uno juega, por ejemplo, en Nintendo, Super Nintendo, resulta que ese computador, ese PC, ese Nintendo, en realidad es una máquina muy, muy poco poderosa en comparación con los computadores de hoy en día. Por lo tanto, un computador de hoy en día es perfectamente capaz de emular eso y de correrlo con la velocidad y con el rendimiento necesario para poder jugar decentemente. ¿Okay? Entonces, bueno, en principio esa es la idea. La idea es que yo tengo un computador, tengo un hardware y tengo otro programa que se llama máquina virtual que emula o simula a otro computador. ¿Se dan cuenta? Y entonces yo puedo básicamente correr, digámoslo así, un programa hecho para ese otro computador en un PC. ¿Vale? Se utiliza mucho, por ejemplo, cuando utilizan un VirtualBox o un VMware, conocen, para hacer virtualización. Una máquina virtual que ustedes pueden instalar un Windows allí o pueden instalar un Linux y entonces corren un Windows emulado desde Linux. ¿Vale? Ese es también el mismo concepto. ¿Okay? Y es algo que se está usando mucho hoy en la industria, sobre todo en la nube y en este tipo de cosas. Tiene muchas ventajas. Entonces, bueno, la idea general es esa. ¿Okay? La idea es que tenga un hardware real, con CPU, dispositivos, memoria, tenga una máquina virtual que no es más que un programa que puede correr en este hardware real, y tenga un hardware simulado, ¿okay? Que simplemente puede correr otro programa que está diseñado para ese hardware. ¿Okay? Java, por ejemplo, funciona así. Java, la máquina virtual, no es más que una máquina que tiene un hardware simulado, y cuando ustedes compilan un punto Java o un punto class, lo que están haciendo es básicamente generar código de máquina que puede correr en esa máquina virtual. Y de hecho, cuando ustedes desensamblan un punto class, hay formas de hacer la ingeniería en reverso y desensamblarlo, ustedes se van a dar cuenta que eso no es más que un assembler, un lenguaje de ensamblador, ¿okay? Donde hay una pila, donde hay parámetros, ¿okay? Pero es muy similar a quizás a lo que pueden ver en lenguajes de ensamblador. Eso lo ven en arquitectura de computadoras. ¿Okay? Es muy similar.
Hoy en día, por ejemplo, lo que se está haciendo en virtualización, uno puede tener un hardware particular, un equipo, un servidor, uno tiene una capa de virtualización que corre sobre ese hardware, acá pueden verlo como una especie de sistema operativo especial, y uno puede tener un conjunto de máquinas virtuales desplegadas en ese hardware, ¿okay? en esa capa de virtualización. Entonces yo puedo tener, por ejemplo, en un mismo computador, corriendo, puedo tener un sistema operativo Linux con un conjunto de aplicaciones corriendo. Y este sistema operativo Linux decimos que está virtualizado, porque decimos básicamente que está corriendo sobre una máquina virtual, no está instalada directamente sobre el hardware real, el hardware físico, ¿okay? Y eso puede coexistir y convivir perfectamente con otra máquina virtual que está corriendo en Windows y con otra máquina virtual que está corriendo BSD, Unix o cualquier otra cosa. Bien, y esto es muy interesante porque lo interesante es que quizás aquí no está en el diagrama, pero yo puedo tener otros servidores paralelos a estos con la misma capa de virtualización, bien, y yo puedo perfectamente tomar esta máquina virtual y migrarla a otro servidor. Y esa máquina virtual va a correr en el otro servidor. Deben haber detalles técnicos, que inclusive yo desconozco, esta no es mi área, pero en principio la idea es que yo puedo hacer es que esas máquinas virtuales migren de un servidor a otro de forma bastante transparente. Entonces, si este servidor, por ejemplo, está teniendo mucha carga, porque a lo mejor las aplicaciones que están montadas en esta máquina virtual están demandando mucho, yo puedo perfectamente dedicar un servidor completo a esas aplicaciones y migrarlas a ese nuevo servidor, sin que eso represente un problema serio, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, este es el tipo de cosas que uno consigue cuando hace virtualización. No sé si hay preguntas, en principio. Este es un poco hablando de la arquitectura de Java, es lo que les comentaba hace un rato. Uno tiene un archivo en Java, lo compila con JavaC, genera bytecode, y ese bytecode no es más que código objeto que está diseñado para correr en un hardware especial. Y ese hardware especial realmente no existe, físicamente no existe. Ojo, hay chips que lo hacen y hay dispositivos que lo pueden correr nativo, pero por lo menos en un PC no existe, ¿okay? Eso hay que decirlo. Entonces básicamente uno tiene los programas que uno escribe en forma de bytecode, tiene todo el runtime de Java. ¿Cuál es el runtime de Java? La clase cadena, la clase lista, la clase calendar, los componentes de string, todas esas cosas que están allí en bytecode. Tiene otras librerías que estén usando, externas en bytecode, uno las incorpora allí y entonces la máquina virtual puede perfectamente interpretar y correr todo eso. Y lo interesante es que mientras que tengamos una implementación de la máquina virtual para Windows, para Linux y para Mac, podemos perfectamente correr ese programa que hemos escrito en cualquiera de esas tres plataformas. Entonces de ahí viene el eslogan aquel que utilizó Sun en algún momento, la extinta Sun, write once, run anywhere. O sea, escriba el programa una vez y córralo donde usted quiera, porque tenemos máquinas virtuales para ese tipo de cosas. Entonces córralo en un dispositivo móvil, córralo en un sistema operativo Linux, Windows, Mac, córralo en, no sé, inclusive en una nevera, córralo que soporte por supuesto Java, etc. Esa era un poco la visión, ¿vale? Y bueno, es una arquitectura que permite lograr esa visión. Fíjense lo interesante de esa arquitectura, y aquí esta es la transparencia que a mí me encanta, porque yo estoy seguro que la gente que inventó esto, me encantaría preguntárselos, por supuesto, no lo puedo asegurar, no previó esto, ¿okay? Que viene acá. Lo que les acabo de mostrar es esto, es lo que está marcado en rojo, ¿sí? O sea, lo que les acabo de mostrar es, tenemos, bueno, código en Java, lo compilamos, generamos bytecode, y ese bytecode junto con el runtime y otras librerías lo podemos correr en las máquinas virtuales, tanto en Unix, en Linux, en Windows, en Mac, etc. Pero últimamente ha habido una corriente de, no nos gusta quizás algunos aspectos de Java. Yo diría no nos gustan algunos aspectos de Java. Yo creo que la corriente es, no nos gustan algunos aspectos de los lenguajes de programación que existen. Los desarrolladores de software sienten que hay algo más y que debería haber algo más, ¿okay? Sienten que los lenguajes que tienen no les dan la flexibilidad o el poder expresivo que necesitan para el entorno de negocios de hoy en día. ¿Me siguen la idea, la visión? Y esto ha generado toda una serie de nuevos lenguajes de programación, ya no tan nuevos, ya tienen unos cuantos años, como por ejemplo Ruby, Python, etc. ¿Vale? Scala, Clojure, etc. Entonces
Entonces el punto es que es buscar, es decir, los lenguajes que tenemos no nos sirven, necesitamos algo que sea mucho más compacto, mucho más expresivo, donde podamos escribir lo mismo con menos código, o con más legibilidad, o aprovechándonos de nuevos paradigmas o de paradigmas que no están en los lenguajes tradicionales. Por ejemplo, el paradigma de programación funcional o el de programación lógica. ¿Me sigue la idea? ¿Okay? Entonces, bueno, muchos de estos lenguajes son consecuencia de esto, y lo interesante del caso es que si ustedes se ponen a buscar en Java particularmente, hay dos lenguajes que han surgido. Scala, que hoy en día es bastante popular, está empezando a hacerse bastante popular, Clojure, que es quizás menos popular, tienen orientaciones bastante funcionales, pero fíjense cómo funcionan las arquitecturas de estos dos lenguajes. Simplemente lo que ellos hicieron fue escribir un compilador de Scala, que toma código en este nuevo lenguaje, Scala, lo compila y genera bytecode. Por lo tanto, ustedes pueden escribir un programa en Scala o pueden escribir un programa en Clojure, generar bytecode, ¿okay? Que es básicamente lo que genera un programa en Java, y utilizar ese bytecode con toda la plataforma que ya existe por debajo, en cualquier máquina virtual de Java y utilizando cualquier librería o runtime de Java. Entonces es un poco la situación de la arquitectura está bien, quizás el runtime no está mal, pero no me gusta el lenguaje. Entonces el problema se puede resolver simple y llanamente escribiendo un nuevo compilador que genere bytecode y reutilizo toda la arquitectura. Y eso, ojo, ha generado todo un montón de clones, entre comillas, de estos nuevos lenguajes alternativos. O sea, hay una cosa que se llama JRuby. Yo puedo escribir código en Ruby y compilar eso en bytecode y ejecutarlo en una máquina virtual. Entonces es una forma muy interesante de integrar cosas escritas en Ruby con cosas escritas en Java, por ejemplo, porque por debajo todo está corriendo con el mismo contexto, ¿okay? O puedo escribir código en Python, se llama Jython, compilarlo y generar bytecode. Inclusive, ojo, esto sí puedo equivocarme, pero inclusive creo que hay cosas equivalentes para PHP, para JavaScript, que no han sido muy populares. Bien, y de nuevo, puedo equivocarme, eso habría que terminar de buscarlo en Google y definirlo bien. Pero fíjense qué increíble, o sea, el tipo que pensó esto inicialmente, yo dudo mucho que se le haya cruzado por la cabeza que, no sé, 15, 20, 17 años después, ¿okay? Alguien iba a escribir sus propios compiladores para hacer un lenguaje completamente distinto, porque cuando ustedes ven Clojure o ven Scala o ven inclusive Ruby, Python, son lenguajes completamente distintos a Java, ¿okay? Y que alguien iba a poder utilizar la infraestructura existente que estaba por debajo y simple y llanamente escribir un compilador. Yo dudo que se les haya cruzado por la cabeza. ¿Bien? Y el hecho de que, de nuevo, o sea, de que esta estructura que está montada aquí abajo soporte lenguajes que son completamente distintos. O sea, lenguajes, por ejemplo, tienen tipos dinámicos, lenguajes que se pueden modificar en runtime y uno puede ver el resultado, ¿ok? Entonces es muy interesante esto. Y este es un ejemplo de, bueno, de una arquitectura bien montada que genera un buen resultado que no esperábamos un par de años después. ¿Vale? No sé si hay preguntas. Hasta aquí. ¿Ok?